Muy buenos días. Feliz día de resurrección para todos. Mi nombre es Alma Rosa Vizcarra y, y formo parte del Instituto Bíblico Diocesano de Ciudad Obregón. Y los invitamos a reflexionar un poco sobre las lecturas correspondientes al día de hoy, 9 de abril del 2023. La primera lectura es tomada de Hechos de los Apóstoles del capítulo 10, el versículo 34 y del 37 al 43. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en tierra de judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de la resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido, pues de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. En el contexto narrativo encontramos, encontramos que hay un personaje que se llama Cornelio. Es un centurión romano de Cesarea Marítima, ahí reside. Cornelio es también un hombre piadoso que se ha dejado atraer por la fe y las costumbres judías. Se les llama temerosos de Dios, pero no ha aceptado la circuncisión. Cornelio ha tenido una visión de un ángel que sugiere que mande traer o que mande llamar a un tal Pedro que está en Jope, Jaffa o Yafo actual. Y Cornelio manda a Jope a unas personas para que vayan a traerlo a Cesarea. Pedro se hubiera resistido cuando llegaron los personajes que lo invitaban, de no haber tenido a su vez una previa visión en que Dios le había invitado a comer todo tipo de alimentos impuros. Y aunque el Señor le decía, Pedro no quería, y aunque el Señor le decía, Pedro, mata y come, él dice, pues yo nunca he comido nada impuro. Pero recordemos que Jesús en cierta ocasión les dijo que no hace impuro lo que entra al hombre, no es impuro el alimento que entra, sino lo que sale del hombre, porque lo que entra pues va al estómago, luego va a la letrina. Sin embargo, lo que sale del hombre sale del corazón y son todas aquellas cosas que contaminan al hombre, ¿no? Odio, resentimientos, corajes, furores, celos, envidias. Entonces, por eso no se resiste Pedro y se va con esos personajes que han llegado a su casa, a casa de Cornelio. Pues cuando llegan a la casa de Cornelio, a Cesarea, después de un día de camino, les anuncia el evangelio a Cornelio y a los presentes mediante un discurso de predicación cristiana que viene siendo el querigma. Y como resultado de haber oído la proclamación, reciben el Espíritu y son bautizados. Se confirma, pues, que la fe llega por la escucha y que la fe pues necesita de apóstoles que prediquen eficazmente el evangelio. Pero dice San Pablo, ¿cómo van a oír si nadie les anuncia? Y a su vez, ¿cómo van a anunciar si no hay quien los envíe? Pero Pedro aquí le dice a Cornelio y a sus invitados, que el Señor lo ha enviado a anunciar el evangelio y anunciar que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Y eso es lo que hacen ellos. Entonces aquí
se abre el evangelio a los paganos, porque el Espíritu Santo pues es para todos, no es exclusivo de ciertas personas, es para todos aquellos que nos abramos a recibir el mensaje, la palabra de Dios, así como esta familia que estuvo dispuesta. Con este signo de fe y de experiencia del resucitado, comenzará a difundirse más allá de las fronteras del judaísmo. Jesús ya también les había anunciado: ustedes serán mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pues aquí se está cumpliendo, ¿no? Que es para todos y que se tiene que difundir la palabra de Dios. La diapositiva, no sé, no las cambiaste, pues. ¿Sí la cambié? No, ¿Sí? ¿Por qué me sale? No, ya, El discurso de Pedro invita a no hacer excepción de personas, a desterrar los prejuicios sobre las personas o pueblos, a ver en cada uno como imagen de Dios, a cada persona como imagen de Dios, porque dice que el Señor hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, ¿no? Jesús es ungido por el Espíritu Santo y nosotros sabemos que Juan lo bautizó y recibió el Espíritu Santo en forma de paloma. Pero él, cuando comienza su ministerio público, su misión en Nazaret, que entra a la sinagoga, le dan un libro y él comienza a leer al profeta Isaías, donde dice: el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, dar la vista a los ciegos, etcétera, ¿no? A todos los necesitados. Nosotros también por el bautismo somos ungidos. Y así como los testigos del crucificado, que es el mismo resucitado, eso no tenemos que perderlo de vista, que este resucitado es el mismo que crucificaron, fueron enviados a anunciar la buena nueva, como también se los había dicho después de resucitar, y eso lo vemos en Mateo o en Marcos. En Mateo, pues viene: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan pues y hagan que todos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, ellos comienzan a ser obedientes a ese mandato. También hoy el Señor nos envía a dar testimonio a nosotros de ese gran amor, de que Jesús no, que Jesús no está muerto, que está entre nosotros, que Dios nos lo ha entregado, nos los ha dado, que se ha quedado entre nosotros. Porque dice desde el Evangelio de San Juan: tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué vamos a anunciar? Vamos a anunciar que tenemos a un Jesús resucitado, que es juez de vivos y de muertos, que por él somos perdonados gratuitamente. Nuestro perdón nos lo granjea Cristo por gracia, no por mérito propio. Eso es algo que nosotros no podemos tener duda, ¿no? Por eso en el Salmo 117, que corresponde también al día de hoy, se dice: este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. nada más me parece. En la segunda lectura de Colosenses 3, del 1 al 4, dice así: hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirar a los bienes de arriba, no a los de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está en Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. Este texto es exhortativo para los cristianos, de lo que han que creer y que han de aceptar, que es el misterio pascual, ¿no? La resurrección de Cristo, que los invita a pasar de la muerte a la vida, o sea, del pecado a la gracia, del mundo de abajo al mundo de arriba. Nosotros por el bautismo nos hemos incorporado a la vida de Cristo. Él, como dice San Pablo en Romanos 6, que nos ha introducido ya en la resurrección. Entonces nosotros estábamos viviendo una vida de pecado, o sea, una vida
mundana, viviendo según la carne, como dirá en Gálatas 5, San Pablo también. Y Él nos ha dado una vida nueva. También el profeta ya lo anunciaba, que iba a ser el Señor. Y les daré un corazón nuevo y infundiré un espíritu nuevo en su interior. Vivamos esta vida pues dándole gracias, dándole gloria a Dios y agradecidos por el don de la gracia, por el don de su gracia, de su amor, de su misericordia. Como dice el Papa Francisco, dice, de un armario se sacan cosas buenas y cosas malas. Nosotros también de nuestra vida tenemos que sacar aquellas cosas malas que no nos sirven para nada, que al contrario nos llegan a hacer daño. Entonces, el Papa también nos está invitando a esto, ¿no? A vivir una vida como resucitados, una vida nueva. Vivir no como el mundo de abajo, sino como el mundo de arriba. En el Evangelio, en Juan 20, del 1 al 9, nos dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro, echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Hoy es el día en que la oscuridad es vencida, el mal dominado, las heridas curadas, la muerte vencida, porque el Señor ha resucitado. Después de haberse presentado a María Magdalena, después el Señor se aparece en la casa donde están reunidos todos los discípulos y los ve pues decepcionados, ¿no? Los ve tristes, acongojados, miedosos. Y Jesús llega y se les presenta y les dice, ¿por qué os turbáis o por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Miren mis manos y miren mis pies, soy yo mismo. Palpen y vean que un espíritu no tiene carne y huesos, como ven que los tengo yo. Entonces el Señor se presenta y da muestras de que es, como decía hace unos momentos, que el resucitado es el mismo crucificado, por eso le muestra sus manos, sus pies. Ha resucitado de una forma gloriosa. En 1 Corintios 15:14 también dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Nosotros nos proponemos a acompañar a María Magdalena al sepulcro, que es ante todo un símbolo de la muerte y de su silencio humano. Nos insinúa el asombro de que el Señor no está en el sepulcro, pero no puede estar ahí quien ha entregado la vida para siempre. Jesús le llega a decir a sus discípulos, cuando Jesús les dice que a dónde va, y le preguntan, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? Y Jesús le dice, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Entonces, el que es la vida no puede estar encerrado en un sepulcro, porque en el sepulcro no hay vida. Él se había presentado como la resurrección y la vida también cuando hace algunos domingos meditábamos sobre el Evangelio de San Juan, cuando es resucitado el hermano de María y de Marta, Lázaro. Y cuando las hermanas se presentan ante Jesús, le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero él les dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿no crees esto? Entonces, el Señor se ha presentado como la resurrección y la vida. Nosotros no tenemos por qué dejar de creer en su palabra. Cuando los discípulos se regresan ya a su hogar, a su casa, después de haber visto el sepulcro vacío, María Magdalena se queda sola, se queda llorando. Y se le presenta a Jesús, unos ángeles, luego Jesús, y ella recibe una misión extraordinaria. Y era el versículo 17 y 18, que no corresponden a este evangelio que toca el día de hoy, pero ahí en este contexto se ve que Jesús le hace le da esta misión, ve a decirle a mis hermanos, ¿no? Subo a mi Padre, que es mi Padre, a su Dios, que es mi Dios. Entonces ella pasa por un proceso de no ver ya a un Jesús resucitado como el Jesús que había conocido, sino lo va a reconocer de una manera más íntima y personal. Entonces María es la primer testigo de la resurrección. Es la primera que va y lleva la buena nueva, la buena noticia. Por eso Santo Tomás le llama la apóstola de los apóstoles o el apóstol de los apóstoles. ¿Y por qué una mujer? Dirá un biblista. ¿Por qué una mujer? También Santo Tomás lo dice, porque por la primer mujer, primero de la creación, Eva, por ella entró el pecado al mundo. Entonces, ahora una nueva vida que nos ha granjeado Cristo, por una mujer va a llegar la buena nueva, la buena noticia de Cristo resucitado. ¿Y por qué una mujer? También dice Santo Tomás que Cristo ha querido exaltar a los humildes, a los humillados, a los despreciados, como en aquella época, a las mujeres, los niños, los enfermos. Entonces él quiso exaltar a esta mujer que había estado con él desde Galilea, lo había seguido y había estado frente a la cruz junto con él porque los discípulos se habían ido. Ella quedó como discípulo del Señor hasta el final y ahora lo encuentra resucitado. También nosotros en el credo profesamos que resucitó al tercer día según las escrituras. Entonces, así como esta mujer y así como los discípulos después de que el Señor se les presenta en medio de ellos, fueron y anunciaron la buena nueva, no se detuvieron, fueron a dar testimonio de este milagro tan grandioso. Así también nosotros somos invitados a llevar el mensaje de salvación. A eso los invitamos. También los invitamos a que formen parte del Instituto Bíblico Diocesano de aquí de Ciudad Obregón, para meditar más sobre la Sagrada Escritura, conocer más sobre ella. Por mi parte es todo. Que tengan unas felices Pascuas, que Dios los siga bendiciendo.